Soy Clara Mendoza, tengo 29 años. El pasado mes de junio, en el día de mi boda, mi propia madre cogió el micrófono delante de 200 invitados y dijo algo que nunca olvidaré. Les dijo que yo era una mentirosa. Les dijo que le había tendido una trampa a mi marido. Les dijo que todo lo que creían saber sobre mí era una farsa. 200 personas en silencio. El ramo de novia todavía estaba en mi mano. El rímel ni siquiera se había corrido, pero por dentro me estaba desmoronando. Lo que mi madre no sabía era que mi marido llevaba 6 meses investigándola en secreto, y lo que encontró documentos falsificados, ahorros robados, confesiones grabadas, iba a demoler una década de mentiras en menos de 5 minutos. 6 personas se marcharon de aquella boda llorando, no por mi madre, sino por ellos mismos, porque se dieron cuenta de que ellos también habían sido sus víctimas. Antes de contarlo todo, por favor, tómate un segundo para darle a me gusta y suscribirte, pero solo si esta historia te llega de verdad, y me encantaría saber desde dónde me estás viendo y qué hora es ahí. Déjamelo en un comentario. Ahora, déjame llevarte 3 años atrás, a la noche en que me di cuenta de que algo iba muy, muy mal en mi familia. Crecí creyendo que era mala con el dinero, no porque nadie me enseñara una hoja de cálculo o me señalara un extracto bancario, sino simplemente porque mi madre me lo decía una y otra vez. Desde que tuve edad para sostener un billete, Isabel Pardo controló cada céntimo en nuestra casa, la paga semanal. Ella se la quedaba, el dinero de cumpleaños de los familiares. Lo guardaré en un lugar seguro para ti, cariño. El sueldo de mi trabajo de verano a los 16 años. Dámelo, tú solo lo malgastarás. Y yo la creía. La creía como creía que el cielo era azul. Sin una pregunta, sin una prueba, sin siquiera pensar en preguntar por qué. Cuando cumplí 17 años, mi abuelo, Arturo Vargas, falleció. Era un carpintero jubilado, un hombre callado que olía a cedro y a café solo. Me llamaba mi pequeña Clara y me pasaba a escondidas billetes de 10 euros cuando mi madre no miraba. Después del funeral, le pregunté a mi madre si nos había dejado algo a mi hermana Sofía y a mí. Mi madre no dudó, ni siquiera parpadeó. Apenas dejó lo suficiente para cubrir el funeral. Clara, sabes que no era un hombre rico. Nunca vi un testamento. Nunca volví a preguntar. A los 22, me mudé. Alquilé un estudio diminuto que parecía una plaza de garaje y empecé a trabajar como diseñadora gráfica freelance. Trabajaba 12 horas al día, apuntaba cada céntimo en una libreta de papel de verdad, porque me aterrorizaba gastar de más. Y aún así, cada mes, mi cuenta bancaria no tenía sentido. El dinero aparecía y desaparecía, ingresos que no reconocía, retiradas de efectivo que no podía explicar. Llamé al banco, me pasaron con 3 personas distintas y finalmente me rendí. Me dije a mí misma lo que mi madre siempre me había dicho. No eres buena con el dinero, Clara. No fue hasta los 29 años que supe la verdad. No era mala con el dinero, alguien me lo estaba quitando. Mi madre funcionaba así. Si le hacía cualquier pregunta sobre dinero, sobre decisiones, sobre por qué las cosas no parecían justas, no respondía. Lloraba. Cada vez. Después de todo lo que he sacrificado como madre soltera, ¿ahora me acusas a mí? Esa frase podía terminar cualquier conversación. Era su llave maestra. Un giro y todas las puertas se cerraban de golpe. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 8 años. Mi padre se mudó a las Canarias. Las llamadas se hicieron más cortas, y luego cesaron. Isabel se convirtió en el centro de nuestro universo, y le encantaba. Le dijo a la familia que yo era difícil. Les dijo a sus amigas de la parroquia que era una desagradecida. Le dijo a nuestra vecina, la señora Garrido, que una vez le robé 40 euros de su bolso. Tenía 11 años. No robé nada. Pero la señora Garrido todavía me mira con recelo. Mientras tanto, mi hermana Sofía vivía con una madre diferente. Mamá le pagó la matrícula de la universidad. Le compró un Honda Civic de segunda mano por su 20 cumpleaños y la llevó a comprar trajes para las entrevistas cuando empezó a solicitar plazas de máster. Cuando pregunté por qué yo no recibía la misma ayuda, Isabel tenía la respuesta lista. Sofía es responsable, tú no. Me tragué eso año tras año. Me lo tragué como si fuera la medicina que creía merecer. Unos 3 meses antes de conocer a Marcos, Sofía me envió un mensaje de texto a altas horas de la noche, de la nada. Oye, ¿mamá te ha mencionado alguna vez un fideicomiso del abuelo? Algo no cuadra con mi cuenta de la matrícula. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Mi pulgar flotaba sobre el teclado. Cerré la aplicación, dejé el teléfono y me fui a dormir. No estaba lista. Todavía no. Pero 3 meses después, conocí al hombre que me hizo darme cuenta de que había estado lista todo el tiempo. Solo necesitaba que alguien me creyera primero. Conocí a Marcos Aguilar un martes. Estaba en una esquina de una cafetería del centro,
con el portátil abierto y papeles esparcidos por la mesa, como la escena de un crimen. Yo estaba allí para reunirme con un cliente que nunca apareció. Pedí un café, me senté a 2 mesas de distancia e intenté no mirar fijamente al hombre que fruncía el ceño a una hoja de cálculo, como si le hubiera insultado. Me pilló mirándole, sonrió y dijo: «Perdona el desorden. A los números no les gusta seguir las reglas». Me reí. Me preguntó si quería acercarme para no tener que gritar. Lo hice. Y eso fue todo, sin fuegos artificiales, sin grandes gestos, solo un hombre con ojos amables y un maletín de portátil muy bien organizado. Marcos tenía 32 años y era contable forense en una firma de auditoría independiente. Como me explicó en nuestra tercera cita, su trabajo consistía en encontrar dinero que no quería ser encontrado. Pensé que era interesante, no pensé que fuera a ser importante. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, Marcos empezó a notar cosas en mí que nadie más había notado. Lo planificas todo, Clara. Cada compra en el supermercado, cada factura de la luz, lo tienes asociado a un aroma. Y sin embargo, continuó: me sigues diciendo que eres mala con el dinero. No encaja. Me encogí de hombros. Supongo que solo estoy sobrecompensando. Dejó el tenedor y me miró con una mirada cuidadosa y paciente, como si la respuesta estuviera ahí mismo si se molestaba en leerla. No te has comprado zapatos nuevos en 2 años. La cremallera de tu abrigo de invierno está rota. Cenas arroz 4 noches a la semana. Hizo una pausa. Eso no es ser malo con el dinero, Clara. Eso es ser alguien que nunca tiene suficiente. Y no entiendo por qué. Cambié de tema, hablé de un proyecto de diseño, me dejó hacerlo, pero su mirada no cambió. Veía que algo no cuadraba. Y Marcos era el tipo de hombre que no podía dejar un número sin resolver. La primera vez que Marcos conoció a mi madre, ella sacó a relucir su mejor sonrisa. Era una cena de domingo en casa de Isabel. Había hecho un asado de ternera, había puesto la vajilla buena, incluso había encendido velas. «Solo quiero causar una buena impresión», me dijo por teléfono esa mañana. La primera hora fue perfecta. Isabel le preguntó a Marcos por su familia, le halagó la corbata y se rió de sus chistes. Y entonces empezó: «Clara siempre ha sido una soñadora», dijo, sirviéndose más vino. «No es una emprendedora, ya sabes, con la cabeza en las nubes». Marcos dejó el cuchillo suavemente. En realidad, ha construido su negocio como freelance desde cero. Eso requiere una disciplina increíble. La sonrisa de Isabel no se movió, pero algo en sus ojos se enfrió, como una puerta que se cierra. «Bueno», dijo Marcos, «supongo que una pareja ve cosas que una madre no ve». Su tono era educado, tranquilo, pero no estaba cediendo terreno. El resto de la cena transcurrió en un silencio tenso. Sofía me enviaba mensajes por debajo de la mesa. Isabel recogió los platos con un poco más de fuerza de la necesaria. Esa noche, mi teléfono sonó a las 11. «No me fío de él, Clara». «Mamá, fue amable contigo. Algo trama». «No trama nada. Los hombres así, pulcros, educados, siempre quieren algo». Cerré los ojos. «Mamá, por favor, le quiero». Silencio. Un largo y tenso silencio. Luego, muy bajo: «Ya verás». Colgó. A la mañana siguiente, en el coche, Marcos dijo algo que se me quedó grabado. «Tu madre me preguntó 3 veces anoche a qué me dedicaba. Solo es curiosa. Quizás, pero cada vez que mencioné la contabilidad forense, cambió de tema como si las palabras le quemaran. Le dije que estaba pensando demasiado, y él asintió. No insistió. En retrospectiva, esa cena fue la noche en que todo cambió. No para mí, sino para mi madre. Vio a Marcos con claridad, y se asustó, porque por primera vez en mi vida, alguien sabía cómo seguir el rastro del dinero. Mi madre no perdió el tiempo. En la semana siguiente a esa cena, Isabel lanzó una campaña silenciosa, llamada a llamada, mensaje a mensaje, para poner a mi círculo en contra de Marcos. Llamó primero a mi tía Carmen. Lo sé porque Carmen lo mencionó en una comida familiar, intentando que sonara casual. «Tu madre dice que Marcos es un poco controlador, ¿no? Sigue tus gastos. Es contable. Sigue los gastos de todo el mundo. Es literalmente su trabajo». Mi tía Carmen se encogió de hombros, pero la semilla de la duda estaba plantada. Luego, Isabel fue a por Sofía. «Tu hermana se está alejando de esta familia», le dijo a Sofía durante un almuerzo. «Ese hombre la está aislando». Sofía me lo contó más tarde. No estaba segura de qué creer. Luego vinieron los mensajes directos para mí, sutiles, casi dulces. Esa era siempre la versión más peligrosa de mi madre. «¿Estás segura de que Marcos no está contigo solo por la estabilidad, cariño?» «Solo me preocupo. Nunca has sido buena para juzgar a la gente. Una madre sabe, Clara. Puedo ver cosas que tú no ves». Finalmente la llamé. «¿Por qué estás haciendo esto? Te estoy protegiendo».
Es lo que hacen las madres. No se siente como protección. Un momento de silencio. Eso es porque nunca has sabido lo que es bueno para ti. Después de esa llamada, me senté en el suelo de la cocina, abracé mis rodillas y respiré. Una parte de mí quería gritar, otra parte quería disculparse, y esa era la parte que más me asustaba, porque significaba que la voz de mi madre seguía siendo más fuerte que la mía en mi propia cabeza. Esa noche, vi a Marcos al otro lado de la mesa de la cena. Estaba leyendo un libro, tranquilo, sereno. Oigo lo que dices, mamá, me susurré a mí misma, pero ahora me toca a mí decidir qué es bueno para mí. Simplemente no sabía cuánto me costaría esa decisión. Marcos me pidió matrimonio un sábado de octubre. Me llevó de vuelta a la cafetería donde nos conocimos. La misma mesa en la esquina, la misma iluminación fluorescente terrible. Escondió el anillo en un libro que fingía estar leyendo, un viejo libro de tapa dura sobre derecho tributario. Cuando lo abrió a la sección hueca en el medio, me reí tanto que lloré. ¿Es un sí?, preguntó. Es un sí. Me puso el anillo en el dedo, y durante unos 45 segundos, el mundo pareció perfecto. Luego llamé a mi madre. Mamá, Marcos me ha pedido matrimonio. He dicho que sí. Silencio. 10 segundos completos. Los conté. Espero que sepas lo que estás haciendo. Ni una felicitación, ni un grito de alegría, ni un «Oh, cariño, estoy tan feliz por ti». Solo esa voz fría y mesurada, como una advertencia. Colgué y me dije a mí misma que solo era el shock. Ya entraría en razón. 2 días después, recibí una carta del banco. Decía que una cuenta de ahorros a mi nombre había sido cerrada a petición del cotitular de la cuenta. El saldo restante era 0. Llamé al banco de inmediato. Yo no solicité esto. Ni siquiera sabía que esta cuenta existía. El operador hizo una pausa. Tecleó. Señora, la cuenta se abrió cuando usted tenía 17 años. La cotitular es Isabel Pardo. Se me encogió el corazón. ¿17? Sí, señora. Agosto de 2013. El mes en que murió mi abuelo. ¿Cuál era el saldo antes de que se cerrara? Más tecleo. No puedo revelar el historial completo por teléfono, pero el saldo final se retiró en una sola transacción hace 3 días. Hace 3 días, el día después de que le dijera a mi madre que me iba a casar, dejé el teléfono, me temblaban las manos. 17 años. El año en que murió el abuelo Arturo. El año en que mi madre dijo que no había dejado mucho. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? Esa noche, me senté frente a Marcos en nuestra mesa de la cocina y se lo conté todo. La carta del banco, la cuenta conjunta que no conocía, el momento. 3 días después del compromiso, agosto de 2013. Marcos no gritó, no golpeó la mesa, ni siquiera pareció sorprendido. De hecho, parecía un hombre que había estado esperando a que cayera la última pieza de un rompecabezas, y acababa de hacerlo. ¿Puedo ver tus extractos bancarios?, dijo. Todos. Dudé, no porque no confiara en él, sino porque una parte de mí, la parte que mi madre había cultivado, todavía susurraba que yo había hecho algo mal, que de alguna manera esto era culpa mía. Todos, repitió suavemente, como si hablara con alguien en una cornisa. Saqué mi portátil y se lo di todo, cada contraseña, cada extracto, cada detalle de mi vida financiera. Marcos trabajó hasta las 3 de la mañana. Me quedé dormida en el sofá. Cuando me desperté, él seguía en la mesa, pero su expresión era diferente, más dura. Clara, ¿qué? Hay al menos 4 cuentas vinculadas a tu número de la Seguridad Social que no abriste tú. 4 cuentas. Y todas han sido vaciadas sistemáticamente durante los últimos 12 años. 12 años, desde que tenía 17, desde que murió el abuelo Arturo, me sentí enferma. No por el dinero, sino por la premeditación. 12 años de mentiras. 12 años de eres mala con el dinero, Clara. 12 años de cenar arroz 4 noches a la semana, mientras mi madre se gastaba un dinero que yo ni siquiera sabía que tenía. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Marcos. Miré la mesa, los números en su pantalla, al hombre que se había quedado despierto toda la noche para encontrar la verdad porque yo era lo suficientemente importante para él. Descubrirlo todo, dije. Esa noche, Marcos empezó a construir un caso. No sabía entonces que lo que iba a encontrar sería mucho peor de lo que cualquiera de los dos imaginaba. Marcos empezó con el abuelo Arturo. Si se abrió una cuenta a tu nombre cuando tenías 17 años, me dijo, probablemente hubo un evento desencadenante, una herencia, un fideicomiso, algo que creó ese dinero en primer lugar. Buscó primero en los registros públicos de sucesiones y encontró el nombre de Arturo Vargas en los archivos del condado. Luego, encontró al abogado de mi abuelo, un hombre jubilado llamado don Fernando Jiménez, que vivía en una pequeña casa a las afueras de la ciudad.
todavía lúcido a sus 74 años. El señor Jiménez recordaba a Arturo vívidamente. Un buen hombre. Vino a verme en 2012, un año antes de morir. Quería establecer un fideicomiso para sus dos nietas. Quería asegurarse de que estuviera blindado. Todavía tenía los documentos originales. Marcos se sentó en la. Jiménez se sentó en la mesa de su cocina y leyó el testamento. Luego lo leyó de nuevo. Arturo Vargas había dejado un fideicomiso de 185.000 euros, a dividir en partes iguales entre sus dos nietas, Clara Mendoza y Sofía Mendoza. Isabel Pardo fue nombrada administradora del fideicomiso, pero el testamento era explícito. Cada nieta recibiría su parte al cumplir 21 años. Yo tenía 29, Sofía 25. Ninguna de las dos habíamos visto un céntimo. Entonces, Marcos hizo la pregunta que lo cambió todo. ¿Tiene alguna otra versión de este testamento en sus archivos? El señor Jiménez frunció el ceño. ¿Qué quiere decir con otra versión? Solo hay una. Marcos sacó una foto en su teléfono, un documento que Isabel le había mostrado a la familia años atrás. Decía: todos los bienes se transfieren a Isabel Pardo para la gestión y el cuidado de la familia. El señor Jiménez se quedó mirando la pantalla durante un largo rato. Eso no es lo que Arturo firmó. Ni siquiera el formato es el mismo. Dos testamentos, uno real, uno falso, y 92.500 euros que deberían haber sido míos hacía 8 años. Tu abuelo no te olvidó, Clara. Nunca lo hizo. Marcos no me presionó. Nunca lo hizo, pero dijo algo que no pude ignorar. Si vamos a construir un caso real, Clara, necesitamos que ella lo diga con sus propias palabras. Vivimos en un país donde la grabación de una conversación en la que participas es admisible como prueba. Eso significaba que podía grabar una llamada telefónica sin decírselo a la otra persona, y sería legalmente válida. Conocía la ley. No sabía si podía soportar la conversación. Tardé 3 días en llamar. Me senté en el suelo de mi habitación. Marcos estaba en la habitación de al lado, lo suficientemente cerca para oír, pero lo suficientemente lejos para darme espacio. Me temblaban tanto las manos que tuve que sostener el teléfono con ambas. Marqué. Contestó al segundo tono. Mamá, ¿el abuelo nos dejó algo a Sofía y a mí? Su respuesta fue rápida. Demasiado rápida. Ya te lo he dicho. Apenas dejó lo suficiente para el funeral, pero alguien me dijo que podría haber un fideicomiso. ¿Quién te dijo eso? Su voz se agudizó. Ese Marcos tuyo. Te está metiendo ideas en la cabeza. Mamá, solo necesito la verdad. Y entonces el cambio, la suavidad. El arma que había usado contra mí toda mi vida. Cariño, yo soy la verdad. Todo lo que hago, lo hago para protegeros. ¿Protegernos de qué? Silencio. Pude oír su respiración en la línea. De cometer los mismos errores que yo cometí. El dinero de vuestro abuelo os habría arruinado. Casi se me cae el teléfono. Lo había dicho. Realmente lo había dicho. No que el dinero no existiera. Que me habría arruinado. Acababa de confirmarlo todo. El fideicomiso era real. El dinero era real. Y ella se lo había quedado. Colgué, dejé el teléfono en la alfombra. Marcos apareció en la puerta. No dijo nada. Simplemente se sentó a mi lado. Dijo que me habría arruinado. Se gastó el dinero en sí misma y grabó su propia confesión sin siquiera saberlo. La boda era en 2 meses. Marcos y yo tomamos una decisión juntos. No haríamos ningún movimiento hasta que el caso fuera irrefutable. Envió copias de todo el testamento real, el falso, los registros bancarios, la grabación a un abogado y la subió a una nube segura. La prueba estaba en su teléfono, en 2 discos duros y en una carpeta bajo llave en el despacho del abogado. Si las cosas salen mal, dijo Marcos, estaremos preparados. Asentí, intentando centrarme en la boda, el lugar, las flores, la lista de invitados, 200 personas, familia, amigos, compañeros de trabajo e Isabel. Y entonces ocurrió algo extraño. Mi madre, que había pasado semanas intentando sabotear mi relación, de repente se volvió servicial. Me llamó con sugerencias de catering, se ofreció a ayudar con la distribución de las mesas, preguntó por los centros de mesa. Era cálida, entusiasta, casi emocionada. Solo quiero que tu día sea perfecto, cariño, dijo. Debería haber sospechado, pero en el fondo de cada hija, sin importar cuánto daño haya sufrido, hay una parte que quiere creer que su madre es capaz de un amor incondicional. La dejé entrar. Solo pidió una cosa, hacer un discurso en la recepción. Lo llamó el brindis de una madre por su hija. Dije que sí. Sofía me llamó esa misma semana. Su voz era baja. Mamá no para de llamar. Hablando con el tío Gregorio. Suena enfadada. ¿Sobre qué? No lo sé, pero no me da buena espina. Le pregunté a Marcos esa noche. ¿Deberíamos preocuparnos?
Me miró desde el otro lado de la encimera de la cocina, tranquilo como siempre, pero había algo en sus ojos que no había visto antes. Preparación. Deberíamos estar preparados. Le di el micrófono a mi madre, le di las llaves del gallinero al lobo, y no tenía ni idea de lo que iba a hacer con ellas. Llegados a este punto, tenía pruebas de que mi madre había falsificado el testamento de mi abuelo, vaciado mis cuentas y mentido durante más de una década. Y ahora quería dar un brindis en mi boda. Si fueras tú, ¿la dejarías hablar? Pon un 1 en los comentarios si dirías que sí, o un 2 si le quitarías el micro de las manos. De verdad, quiero saber qué harías. Ahora, déjame contarte lo que pasó después. El día fue perfecto. Eso es lo que lo hizo mucho peor. 14 de junio, una finca en la sierra, a media hora de Madrid. Una carpa blanca, guirnaldas de luces entre robles centenarios, mesas redondas con manteles de lino, hortensias azul pálido en jarrones de cristal, un lugar que había guardado en un tablero de Pinterest hacía 5 años y que nunca pensé que llegaría a pisar. 200 invitados llenaron las sillas para la ceremonia. Los padres de Marcos, su hermano, amigos de la universidad, compañeros de trabajo, vecinos, y por mi parte, mi tía Carmen, mi tío Gregorio, primos, un par de amigas del instituto, Ray, el viejo compañero de pesca del abuelo Arturo, y Sofía en la primera fila con un vestido verde pálido, llorando incluso antes de que empezara la música. Caminé sola hacia el altar, nadie me entregó. Lo había decidido meses antes. Si iba a entrar en una nueva vida, lo haría por mi propio pie. Marcos esperaba al final, bajo un arco de rosas blancas. Sus ojos estaban enrojecidos antes de que yo llegara. Dijimos nuestros votos, simples, cortos, honestos. Me cogió la mano todo el tiempo. Te elío a ti dio. Hoy, mañana, en lo fácil, en lo difícil, intercambiamos anillos, nos besamos. La gente se puso de pie y aplaudió, y pensé, quizás me equivoqué, quizás hoy solo sea una boda bonita, normal y perfecta. Empezó el banquete, se sirvió la cena, la gente reía, brindaba, bailaba, la luz dorada del atardecer se filtraba entre los árboles, y en la mesa principal, mi madre estaba sentada con un vestido rojo carmesí, llamativo, audaz, más brillante que cualquier otra cosa en el lugar. Estaba guapísima, siempre lo estaba, su pelo estaba perfectamente peinado, su pintalabios, impecable. Sonreía a todo el que pasaba, pero sus ojos, si sabías dónde mirar, estaban helados. Durante 3 horas me dije a mí misma que solo era una boda, solo una boda bonita y normal. El maestro de ceremonias hizo sonar su copa justo después de las 8. Damas y caballeros, esta noche tenemos un brindis muy especial. Por favor, den la bienvenida a la madre de la novia, la señora Isabel Pardo. Hubo aplausos, cálidos y educados, algunos ohs de los invitados mayores. Se suponía que esta era la parte emotiva de la noche, la parte en la que la madre cuenta una historia sobre su pequeña, y todo el mundo busca una servilleta. Isabel se levantó, se alisó el vestido carmesí, tomó el micrófono del maestro de ceremonias con una sonrisa forzada. Subió a un pequeño estrado cerca de la pista de baile. La pantalla del proyector detrás de ella, la que habíamos preparado para una presentación de fotos más tarde, estaba oscura. Las guirnaldas de luces brillaban sobre su cabeza. Gracias a todos por estar aquí esta noche, dijo. Su voz era firme, cálida y segura. Miró a la multitud y luego me miró a mí. Quiero hablar de mi hija. Sonreí, apretando la mano de Marcos bajo la mesa. Clara era una niña tan dulce, siempre dibujando, siempre soñando. Unos cuantos invitados asintieron. Alguien dijo, «Agua». Tenía una forma de ver el mundo como si le debiera algo hermoso. La gente rió suavemente. Sentí que mis hombros se relajaban. Quizás me había equivocado. Quizás esto era solo un brindis. Y entonces su tono cambió ligeramente, medio tono más bajo, una fracción más lento. Pero hay cosas sobre mi hija que ninguno de vosotros sabe. Las risas cesaron. Me enderecé en mi asiento. La mano de Marcos se apretó sobre la mía. Isabel me miró directamente, sin mirar a la multitud, mirándome fijamente. Cosas que he intentado decirle, cosas que le he suplicado que afronte. Se me oprimió el pecho. No podía respirar. Sofía, en la mesa principal, cogió lentamente su teléfono, lo puso boca abajo en su regazo y pulsó el botón de grabar. Y entonces mi madre dijo las palabras que partieron mi boda en dos. «Quiero que todos aquí sepáis», dijo mi madre. Su voz era clara y resonante a través de 200 rostros silenciosos, que mi hija le ha tendido una trampa a este hombre. La palabra trampa cayó sobre la sala como una bofetada. Nadie se movió. Ha mentido sobre quién es. Un tenedor golpeó un plato en algún lugar detrás de mí. Alguien jadeó.
No pude ver quién. Toda la sala se convirtió en un muro sofocante de ojos. Clara ha ocultado deudas, ha ocultado su pasado, ha ocultado su verdadera naturaleza a Marcos y a todos vosotros. Mis dedos se entumecieron alrededor de mi servilleta. Podía sentir las luces parpadeantes de arriba, el suave aire de junio, el olor a hortensias, y nada de ello parecía real. Intenté detener esta boda. Isabel se llevó una mano al pecho, el gesto que había perfeccionado durante décadas. Le supliqué que confesara. Se negó. Un murmullo recorrió las mesas. La madre de Marcos se tapó la boca con la mano. Su padre se inclinó hacia adelante, con la mandíbula apretada. Así que hago esto por ella. Isabel se dirigió a la multitud, no a mí, a ellos, porque eso es lo que debe hacer una madre. Dejó el micrófono en el atril, bajó y caminó hacia su asiento con el aire de alguien que acaba de pronunciar un panegírico. Así, su integridad debía ser intachable. Se sentó, se alisó el vestido, tomó un sorbo de agua. 200 personas me miraban fijamente. La novia de blanco, sentada junto al novio que supuestamente era la víctima de mi trampa. No podía hablar, no podía moverme, ni siquiera podía llorar. Debajo de la mesa, el teléfono de Sofía seguía grabando. Y a mi lado, Marcos no me soltó la mano, ni por un segundo. Se inclinó, tan cerca que solo yo podía oírle. ¿Confías en mí? Le miré. Mi marido, mi compañero, el hombre que había pasado 6 meses preparándose para un momento que rezaba para que nunca llegara. Asentí. Marcos apretó mi mano una última vez, y luego la soltó. Se levantó lentamente, se ajustó la chaqueta, abrochó el único botón con la misma calma y precisión con la que hacía todo lo demás. Hojas de cálculo, listas de la compra, promesas. La sala lo observaba, 200 personas sin saber qué creer. Caminó hacia el atril, sin prisa, sin temblor. El sonido de sus zapatos de vestir sobre la pista de baile de madera resonó en el silencio. Isabel levantó la vista de su vaso de agua. Por primera vez, algo cruzó sus ojos que no pudo ocultar. Marcos cogió el micrófono, lo sostuvo como un hombre que nunca había usado uno antes, y no tenía ningún deseo particular de hacerlo. Entiendo la preocupación de Isabel. Su voz era firme, no fría, no enfadada, simplemente nivelada. Como un puente construido para soportar peso, tiene que ser plano. Tiene razón en una cosa. Hay muchas cosas que no sabéis. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó su teléfono. Pero la mentirosa no es Clara. Miró a mi madre. De hecho, Isabel, hay algo que me gustaría compartir sobre tu familia. La boca de Isabel se abrió y se cerró. Veréis, soy contable forense. Mi trabajo es seguir el rastro del dinero que se niega a ceder. Hace 6 meses, Clara y yo descubrimos una anomalía en sus finanzas. Así que empecé a investigar. Desbloqueó su teléfono, lo sostuvo en alto, y esto es lo que encontré, y creo que todos aquí merecen verlo. 200 cuerpos se inclinaron hacia adelante. Podía oír el crujido de las sillas, el susurro de las chaquetas y los vestidos. El jardín estaba tan silencioso que podía oír los grillos en los arbustos más allá de la carpa. Marcos conectó su teléfono al proyector, el mismo que habíamos preparado para la presentación de diapositivas de la boda. La pantalla detrás del atril cobró vida, y el color desapareció del rostro de mi madre. 2 documentos aparecieron uno al lado del otro en la pantalla. Este, dijo Marcos, señalando a la izquierda, es el testamento original de Arturo Vargas, presentado en 2012 con su abogado personal, don Fernando Jiménez, notarizado, con testigos, legalmente vinculante. Dejó que la sala lo leyera. Vi sus ojos recorrer el texto. El testamento establece un fideicomiso de 185.000 euros, a dividir en partes iguales entre las 2 nietas de Arturo, Clara y Sofía. Isabel Pardo es nombrada administradora. El testamento especifica que cada nieta recibirá su parte al cumplir 21 años. Hizo una pausa. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. Clara tiene 29. Sofía tiene 25. Ninguna de las dos ha visto ni un céntimo. Luego señaló el lado derecho de la pantalla, y esta es la versión que Isabel le mostró a la familia después de la muerte de Arturo. Esta versión dice, y cito, todos los bienes se transfieren a Isabel Pardo para la gestión y el cuidado de la familia. Un murmullo recorrió la sala como agua a través de una grieta. Estos 2 documentos no son iguales. Uno es real, uno es una falsificación. Mi tía Carmen se levantó de su silla. Su servilleta cayó al suelo. No la recogió. Mi tío Gregorio se sentó inmóvil, con las manos planas sobre la mesa, mirando la pantalla como si hubiera visto un fantasma. La silla de Isabel chirrió hacia atrás. Se puso de pie. Eso es mentira. Su voz era aguda, estridente. Se lo está inventando. Lo ha fabricado. Son documentos oficiales, Isabel.
Marcos no levantó la voz ni un ápice. Notarizados, confirmados por el abogado original. Miró a la sala. Clara, mi esposa, debería haber recibido 92.500 euros hace 8 años. Miró a mi madre. Nunca recibió un céntimo. Isabel abrió la boca. No salieron palabras. Pero hay más, dijo Marcos. Esas 3 palabras cayeron como piedras en agua quieta. Las ondas se extendieron por las mesas. Tocó su teléfono. Una barra de progreso apareció en la pantalla del proyector, y entonces el sonido, claro, inconfundible, resonó por el jardín a través del sistema de altavoces. Mi voz primero. Mamá, el abuelo nos dejó algo a Sofía y a mí, luego la de mi madre. Ya te lo he dicho, apenas dejó lo suficiente para el funeral. Una pausa, mi voz de nuevo. Pero alguien mencionó que podría haber habido un fideicomiso. Y la voz de Isabel ahora, afilada como un cuchillo. ¿Quién te dijo eso? ¿Ese Marcos? Te está metiendo tonterías en la cabeza. Los invitados se miraron unos a otros. Algunos miraron a Isabel. Estaba de pie junto a su silla, con las manos agarrando el respaldo, los nudillos blancos. Y luego la parte que todos recordarían. Mi voz, aguantando. Mamá, solo necesito la verdad. Y su voz, suave, dulce. La voz de una madre que sabe exactamente lo que está haciendo. Cariño, yo soy la verdad. Todo lo que hago es para protegeros. ¿Protegernos de qué? Silencio en la grabación. De cometer los mismos errores que yo cometí, si no el dinero de vuestro abuelo os habría arruinado. El audio se detuvo. El jardín quedó extrañamente silencioso. Podía oír el hielo en el vaso de alguien a 3 mesas de distancia. Isabel acababa de confirmar, con su propia voz, con sus propias palabras, que el dinero existía y que se lo había quedado. Esa frase está sacada de contexto, gritó Isabel. Marcos no se inmutó. Hay 7 minutos de contexto en esta grabación, Isabel. ¿Quieres que ponga el resto? Ella no respondió. En la mesa principal, Sofía estaba de pie, con el teléfono todavía grabando. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Mamá, dijo. Su voz se quebró en la palabra. ¿Era real mi cuenta de la matrícula? ¿O también me quitaste eso? Isabel se volvió hacia su hija menor. No me des la espalda. Sofía no retrocedió. No te estoy dando la espalda. Te estoy haciendo una pregunta. Empezó con la tía Carmen. Había estado de pie desde que Marcos mostró los testamentos. Ahora se alejó de su mesa, con las manos temblando, y dijo en voz lo suficientemente alta para que todo el jardín la oyera. Isabel, me dijiste que te devolvería los 30.000 euros. Dijiste que estabas pasando apuros. Dijiste que era por las niñas. La cabeza de Isabel se giró bruscamente hacia ella. Carmen, siéntate. Hice una segunda hipoteca sobre mi casa por ti. La voz de Carmen se quebró. Casi la pierdo. Luego fue el tío Gregorio. No se levantó. Solo habló desde su silla, con la voz baja y áspera, como si las palabras hubieran estado atrapadas en su garganta durante una década. Me dejó fuera del fideicomiso. Me dijo que era lo que papá quería, que no confiaba en mí con el dinero. Sacudió la cabeza lentamente. La creí durante 11 años. El primo Roberto, a 2 mesas de distancia, en 2019, me pediste prestado el coche, dijiste que lo necesitabas 2 semanas, y luego dijiste que había quedado siniestro total en un aparcamiento. Ni siquiera di parte al seguro porque lloraste mucho. Uno por uno, como fichas de dominó, cada confesión sacó a otra de la sala, cada una pequeña herida privada que Isabel había infligido y cubierto con una cálida sonrisa y la apariencia de una madre agraviada. 6 personas se fueron. Mi tía Carmen salió llorando, con el brazo de su marido sobre sus hombros. El tío Gregorio la siguió, con una mano en la cara. El primo Roberto, la esposa de Gregorio, Linda, una mujer que reconocí como una de las amigas más antiguas de Isabel, se fue sin decir una palabra. Y Sofía, mi hermana, pasó junto a nuestra madre sin mirarla, con el teléfono apretado contra el pecho, las lágrimas todavía cayendo. No se fueron porque odiaran a Isabel. ¿Se fueron porque se vieron a sí mismos en esa pantalla? ¿También eran víctimas? ¿O estaban avergonzados de haberla creído durante tanto tiempo? Mi madre se quedó sola, con su vestido carmesí, bajo las luces, frente a 200 testigos, y por primera vez en mi vida, la vi sin su máscara. Si alguna vez has descubierto que alguien en quien confiabas, alguien de tu familia, te ha estado mintiendo durante años, quiero que sepas esto. No estás solo, y esta historia no ha terminado. Si estás sintiendo algo ahora mismo, dímelo. En los comentarios. ¿Qué le dirías a Isabel? Y si aún no lo has hecho, por favor, suscríbete. El giro de la trama está por llegar. Déjame contarte lo que pasó después de la boda. No recuerdo haber decidido levantarme. Mi cuerpo simplemente lo hizo.
La silla se deslizó hacia atrás. Mi vestido susurró contra el mantel. La mano de Marcos rozó mi brazo, no para detenerme, solo para hacerme saber que estaba allí. Caminé lentamente hacia mi madre, pasando las mesas de invitados que no sabían si mirar o apartar la vista, pasando la pantalla del proyector todavía iluminada con la imagen de las dos voluntades, una real, una falsa, pasando los altavoces que todavía resonaban con el eco de su voz. Me detuve a 1 metro de ella. Mamá, levantó la vista. Sus ojos eran salvajes, no de culpa, no de remordimiento, sino del pánico acorralado de alguien a quien se le han acabado las salidas. Clara, no lo entiendes. Lo entiendo. Mi voz era tranquila. Por primera vez, de verdad que lo entiendo. Dijiste que era mala con el dinero. No lo era. Tú me lo estabas quitando. Abrió la boca. Dijiste que el abuelo no nos dejó nada. Lo hizo. Y tú lo robaste. Dijiste que Marcos tramaba algo. Lo hacía. Tramaba la verdad. El mentón de Isabel tembló. Todo lo que hice, lo hice por esta familia. No, mamá. Todo lo que hiciste, lo hiciste por el control. Tomé aire, el más profundo que había tomado en toda la noche. No voy a gritarte, no voy a montar una escena. Voy a hacer lo que nunca esperaste que hiciera. Me miró fijamente. Voy a alejarme y dejar que la verdad hable por sí misma. Me di la vuelta, caminé de regreso a mi mesa, me senté junto a mi marido, cogí mi vaso de agua y tomé un sorbo. Mis manos no temblaban. Me enseñaste a estar callada, dije, sin darme la vuelta, lo suficientemente alto para que la sala lo oyera. No me enseñaste a ser estúpida. Nadie aplaudió. Nadie tuvo que hacerlo. El silencio lo dijo todo. Una semana después de la boda, Marcos y yo nos sentamos en el despacho de una abogada en el 4º piso de un edificio del centro. Se llamaba Patricia Sinclair, pelo canoso, gafas de leer en una cadena alrededor del cuello, 22 años, especializándose en fraude de sucesiones y explotación financiera. No le gustaban las charlas triviales. Abrió el dossier que Marcos había preparado, se puso las gafas y empezó a leer. Nos sentamos en silencio durante 11 minutos. Conté los segundos en el reloj de la pared. Luego cerró la carpeta. Su caso es sólido como una roca. Marcos asintió. Sabemos que solo el testamento falsificado es motivo para una denuncia penal. Combinado con los registros bancarios, las cuentas no autorizadas y la confesión grabada, esto es un caso de libro de explotación financiera. Me miró. ¿Qué resultado busca? Había pensado en esa pregunta durante semanas. ¿Venganza? No. ¿Prisión? No. Solo quería lo que era mío, y quería que terminara. Quiero que nos devuelvan el dinero, a mí y a mi hermana, y quiero que se le revoque permanentemente cualquier autoridad legal sobre nuestras finanzas. Patricia asintió. Presentaremos una demanda civil por la recuperación de los activos del fideicomiso. También recomiendo una denuncia ante los servicios sociales por explotación financiera. Me estremecí ante la palabra explotación. Sonaba tan dura, tan clínica, pero Marcos puso una mano en mi rodilla debajo de la mesa, y lo entendí. Era la palabra correcta. Siempre lo había sido. No vamos a presentar cargos penales por ahora, dijo Marcos. Le estamos dando la oportunidad de arreglar esto civilmente. Patricia arqueó una ceja. Generoso. Miré la carpeta que contenía 12 años de mentiras prensadas entre 2 cubiertas de cartulina. No se trata de venganza, dije. Se trata de rendir cuentas. Patricia casi sonrió. Casi. Entonces, empecemos. Isabel se defendió. Por supuesto que lo hizo. En 10 días, había contratado a su propio abogado, un hombre joven con un maletín reluciente que claramente no había leído el expediente. A través de este abogado, Isabel emitió un comunicado en el que calificaba a Clara y Sofía de hijas desagradecidas que intentaban cometer abuso de mayores contra una devota madre soltera. El comunicado duró unas 72 horas. Su abogado revisó el expediente completo de pruebas de Marcos, el testamento original, el falso, los registros bancarios, la grabación de la llamada, el informe de contabilidad forense. 3 días después, llamó a Isabel a su despacho y le dijo lo mismo que Patricia Sinclair nos había dicho a nosotros. Señora Pardo, le aconsejo que llegue a un acuerdo. Isabel se negó, lo despidió e intentó encontrar otro abogado. 2 se negaron después de revisar el caso. Luego empezaron las llamadas telefónicas. Llamó a la tía Carmen. Tía Carmen no contestó. Llamó al tío Gregorio. Él contestó una vez. Isabel, necesitas ayuda. Ayuda de verdad, no de mí, de un profesional. Luego colgó. Llamó a Sofía 3 veces. A la cuarta, Sofía contestó. Mamá, te quiero, pero no puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando no lo está. Sofía, por favor. Eres todo lo que me queda. Entonces empieza por decir la verdad, mamá.
no tu versión, la verdad real. Isabel colgó. No escuché ninguna de esas llamadas directamente. Sofía me las contó más tarde mientras tomábamos un café, con las manos alrededor de su taza como si se estuviera aferrando a la vida. Lo que escuché, de Marcos, que lo escuchó de Patricia, fue que Isabel pasó la primera semana sola en la casa que había comprado con dinero que no era suyo. Se sentó en su salón y miró fotos antiguas. 4 personas en un marco, ella, yo, Sofía y el abuelo Arturo en un picnic del 4 de julio. No sé si lloró por culpa o por pérdida, pero sé esto. Las personas que perdió no estaban en la foto, eran las personas a las que había alejado. El caso civil duró 4 meses. Parecieron 4 años. Patricia Sinclair fue metódica. Presentó la demanda de recuperación. Presentó el informe de contabilidad forense de Marcos y presentó el testamento falsificado junto con el original autentificado. El juez lo revisó todo. El tercer abogado de Isabel, uno de turno después de que ella gastara sus ahorros intentando luchar, no refutó las pruebas. No podía. No había nada que refutar. El fallo fue claro. Se ordenó a Isabel Pardo devolver la totalidad del fideicomiso de 185.000 euros más los intereses devengados, por un total de aproximadamente 214.000 euros, a dividir en partes iguales entre Clara y Sofía Mendoza. Para pagar la deuda, Isabel tuvo que vender la casa que había comprado hacía 6 años, la que tenía la cocina nueva, el camino de entrada de adoquines y el jardín trasero donde organizaba los almuerzos de Pascua. La casa se vendió por 280.000 euros, pagada en gran parte con dinero robado a sus propias hijas y a los últimos deseos de su padre. Se vendió en 31 días. Después de pagar el fideicomiso y los honorarios legales, Isabel se mudó a un apartamento de un dormitorio en la zona este de la ciudad, sin patio, sin camino de entrada, sin almuerzos de Pascua. La tía Carmen presentó su propia demanda civil por los 30.000 euros que Isabel le había pedido prestados y nunca le devolvió. Ganó. El dinero se pagó con el producto restante de la venta de la casa. El tío Gregorio solicitó una auditoría formal de las transacciones pasadas del fideicomiso. Se encontraron otros 15.000 euros en retiradas no autorizadas y se añadieron al fallo. Isabel fue destituida permanentemente de cualquier función fiduciaria familiar, y la parroquia de la comunidad de Hillrest, donde Isabel había servido en el comité de mujeres durante 9 años, le pidió discretamente que se tomara un tiempo de ausencia. Nadie usó la palabra expulsada, no tuvieron que hacerlo. Los números no mienten, y por una vez, el tribunal tampoco lo hizo. Sofía nunca subió el vídeo. Me dijo que lo pensó, a altas horas de la noche, cuando estaba tan enfadada que quería que el mundo lo viera, pero no lo hizo. En su lugar, lo envió en privado. Al tío Gregorio, a la tía Carmen, al primo Roberto y a un puñado de otros miembros de la familia que habían escuchado la versión de Isabel durante años sin cuestionarla. El vídeo se extendió por la familia como un terremoto silencioso. Nadie lo hizo público, pero todos los que lo vieron cambiaron. Empezaron a llegar las llamadas. No a Isabel, sino a mí. El primo Roberto fue el primero. Lo siento, Clara. La creí. Debería haberte preguntado. Luego el marido de la tía Carmen, Frank. No teníamos ni idea. Ninguno de nosotros. Luego una carta, escrita a mano en papel color crema, con una caligrafía temblorosa. Era de mi tía abuela Dorothy, la hermana del abuelo Arturo, de 78 años, que vivía sola en una pequeña casa a 2 comunidades autónomas de distancia. Decía: Querida Clara, acabo de enterarme de lo que mi sobrina te hizo a ti y a tu hermana. Arturo estaría tan orgulloso de ti, cariño. Siempre decía que tenías el corazón más fuerte de la familia. Nunca dejes que nadie te haga dudar de eso. Con cariño, tía Dorothy. Leí esa carta en la mesa de mi cocina y lloré tan fuerte que Marcos tuvo que traerme pañuelos de la otra habitación. No por el dinero, sino porque alguien que había conocido a mi abuelo, que todavía lo recordaba, me veía como él me había visto. Pero la carta de la tía Dorothy contenía algo más. Un dato que no esperaba. Tu abuelo te escribió una carta antes de morir, escribió al final. Se la dio a Isabel para que te la entregara. ¿La recibiste alguna vez? No. Nunca supe que existía. Marcos la encontró 3 semanas después en una caja en la antigua casa de Isabel, descubierta durante una venta de bienes, sellada, sin enviar, 12 años en una caja. Las últimas palabras de mi abuelo para mí, robadas junto con todo lo demás. Abrí la carta del abuelo Arturo sola. Marcos se ofreció a sentarse conmigo. Le dije que necesitaba 5 minutos. Me besó en la frente y cerró la puerta del dormitorio. El sobre estaba amarillento. Mi nombre estaba escrito en el frente con su letra, grande, inclinada,
la letra de un hombre que había pasado 50 años sosteniendo un lápiz de carpintero en lugar de un bolígrafo. Dentro, una sola hoja de cuaderno. Clara, tienes un corazón más grande que el de nadie que conozca. No dejes que nadie te diga lo contrario. Os he dejado un poco a ti y a Sofía para que tengáis un buen comienzo. Vuestra madre lo cuidará hasta que estéis listas. Te quiero, cariño. Nunca lo olvides. Abuelo A. Sostuve esa carta contra mi pecho durante mucho tiempo. 2 días después, me reuní con Sofía en la cafetería donde conocí a Marcos. La misma mesa en la esquina. Ella ya estaba allí cuando llegué, con las manos alrededor de una taza de café que no había tocado. Siento no haberme dado cuenta antes, dijo. Tú también estabas sobreviviendo, Sofía. Me dijo que estabas celosa de mí, que por eso siempre te distanciabas. Me dijo que no me querías cerca. Nos miramos fijamente. 2 hermanas criadas en la misma casa, bajo el mismo techo, por la misma madre, y deliberadamente separadas. Nos usó la una contra la otra, dijo Sofía en voz baja. Todo este tiempo. Lo sé. Marcos te llamó, ¿sabes? Antes de la boda, para invitarte personalmente. Mamá me dijo que él no te quería allí. Cerré los ojos. Incluso ahora, meses después, las capas seguían desprendiéndose. Quiero que seamos hermanas de verdad, dijo Sofía. No la versión de hermanas que ella creó para nosotras. Extendí la mano sobre la mesa y cogí la suya. Ya lo somos. Nos sentamos allí durante 1 hora. No lo arreglamos todo, pero empezamos. Y empezar era suficiente. 3 meses después de la boda, llegó una carta. La letra de Isabel en el sobre. Sin dirección de remitente, pero reconocí la inclinación, la J afilada, la K curva de mi nombre. La abrí en la mesa de la cocina. Marcos estaba en el trabajo. Estaba sola, lo cual parecía correcto. Era corta, 4 frases. Clara, has destruido esta familia. Espero que estés orgullosa de lo que tú y ese hombre habéis hecho. Nunca te perdonaré. Ni una disculpa, ni un reconocimiento, ni una verdad. Isabel seguía reescribiendo la historia, seguía pintándose como la víctima, seguía negándose a mirarse en el espejo. Me senté con esa carta durante 1 hora. Me permití sentirlo todo, la rabia, el dolor, el agotamiento y, debajo de todo ello, la pequeña y obstinada tristeza de una hija que todavía deseaba que su madre fuera diferente. Luego escribí mi respuesta. Mamá, yo no destruí a esta familia. Las mentiras lo hicieron. No te odio. Probablemente nunca lo haga, pero no voy a dejar que me hagas más daño. Si quieres una relación conmigo, tiene que empezar con honestidad. Honestidad real, no del tipo en que reescribes la historia para convertirte en la heroína. Hasta entonces, necesito espacio, y necesito que lo respetes. La sellé, le puse un sello y la llevé al buzón. No esperé una respuesta. Esa noche Marcos llegó a casa y me encontró en el sofá mirando al techo. ¿Estás bien? Lo estaré. Se sentó a mi lado. No preguntó, simplemente se sentó. Miré alrededor de nuestro apartamento, pequeño, de alquiler, nada lujoso. En la pared, una foto de nuestra boda. Yo sonreía. Marcos sonreía. Y en la esquina del encuadre, casi fuera de la vista, Sofía reía con su vestido verde pálido. 3 personas que habían elegido la verdad sobre la comodidad. Era suficiente. Era más que suficiente. El amor sin honestidad no es amor, me dije a mí misma. Es solo control con un nombre más bonito. 6 meses después de la boda, un martes por la mañana, de nuevo octubre, estaba sentada en mi nuevo estudio, un pequeño espacio encima de una panadería en el centro, alquilado con una parte del dinero que siempre debería haber sido mío. Hay una mesa de dibujo junto a la ventana, una vieja estantería llena de libros de diseño, un cuadro enmarcado de un cardenal que Marcos me regaló porque el abuelo Arturo solía decir: los cardenales son visitantes de aquellos que te quieren. Sofía viene ahora todos los jueves. Estamos aprendiendo a ser hermanas sin un filtro. A veces es incómodo. No estamos de acuerdo en todo, pero aparecemos. Eso es lo que importa. Marcos sigue siendo Marcos. Sólido, tranquilo. Todavía revisa el ticket de la compra cada vez. La semana pasada encontró un error de precio en la tienda y me reí hasta que no pude respirar. Algunas cosas no cambian, gracias a Dios. Isabel. Sofía me dijo que ha empezado a ver a un terapeuta. No sé si es real o solo otra actuación. He decidido que no es mi trabajo averiguarlo. Pasé 29 años intentando descifrar a mi madre. Ya he terminado. Solía pensar que la fuerza significaba mantener la paz, decir que sí cuando quería decir que no, tragarme la verdad para hacer felices a los demás. Ahora sé que la fuerza es estar en medio de una multitud y elegir la honestidad sobre la comodidad, incluso cuando te tiembla la voz, incluso cuando la persona a la que te enfrentas es la que te crió. Mi madre me dio el peor regalo que se puede dar en una boda,
Pero mi marido me dio el mejor, la verdad, y mi abuelo, a través del velo de los años, nunca dejó de luchar por mí. Si estás viendo esto y algo en tu vida no cuadra, un número que no encaja, una historia que sigue cambiando, una persona que te hace sentir pequeña cada vez que haces una pregunta, confía en ese sentimiento. No estás loca. ¿Puede que estés rodeada por las mentiras de otra persona? Me llamo Clara Mendoza. Tengo 29 años y por fin sé exactamente quién soy. Esto es lo que he aprendido de todo esto. 1. Si alguien controla tu dinero, controla tu vida. Revisa tus propias cuentas. Conoce tus propios números. No importa quién te diga que no lo hagas. 2. El silencio no es lealtad. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es hablar, incluso cuando todos a tu alrededor quieren que te calles. Y 3. La pareja adecuada no solo te querrá, luchará por la verdad contigo. Si esta historia te ha resonado, por favor, dale a me gusta y suscríbete. Marca una diferencia mayor de la que crees. Y si alguna vez has tenido que establecer un límite con alguien de tu familia, cuéntamelo en los comentarios. Los leo todos. Hay otra historia en la descripción con la que creo que te identificarás mucho. Haz clic ahí. Te veo allí.